Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde el barrio de Roma, aquí en Ciudad de México. En 1953, un grupo de científicos norteamericanos de la Universidad de Chicago intentó replicar en laboratorio las condiciones primigenias necesarias para la creación de la vida. Metieron en diferentes probetas productos esenciales, metano, otros elementos que se daban hace miles de millones de años aquí en la Tierra, empezaron a darle rayos, hicieron todo lo posible para replicar el nacimiento de la vida, la creación de esas primeras moléculas que originarían la vida en la Tierra. Sin embargo, después de mucho experimentar, no obtuvieron absolutamente nada. En el mismo año 1953, dos científicos norteamericanos, a los que luego se les dio el Premio Nobel de Medicina, descubrieron la doble hélice de ADN, el código genético. Uno de ellos, Kirk, años más tarde nos hablaría en un artículo científico de panspermia dirigida. Él estaba convencido de que la vida en la Tierra había sido originada por una civilización extraterrestre y le dieron a este señor, repito, un premio Nobel en Medicina. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Conocimiento prohibido. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Qué hermosa es, qué compleja es, mucho más difícil de lo que imaginamos y somos protagonistas de ella. Me refiero a la vida, la complejidad, la hermosura de la vida y sobre todo el gran misterio de los misterios, del que llevamos hablando desde hace milenios. ¿Cuál es el origen de la vida? Desde los antiguos griegos, romanos, filósofos, antiguos hombres de ciencia, todos se enfrentaron a ese enigma y la verdad, todavía seguimos discutiendo sobre ello. Porque habrán escuchado ustedes la historia de Darwin y tal y de la evolución de las especies, muy bonito. Pero ¿cuál es el verdadero origen de la vida? ¿Cómo pasamos de ser una sola célula al organismo tan complejo que somos, por ejemplo, los seres humanos? Pues voy a intentar desgranar en esta introducción ese enigma. Básicamente, en el año 1953, los científicos Harold Urey y Stanley Miller en la Universidad de Chicago intentaron recrear lo que fue la sopa primordial de la vida, utilizando compuestos muy básicos como fueron metano, amoníaco, otros más, y de repente a eso empezaron a darle rayos y lo subieron de temperatura y pusieron las condiciones que había cerca de los volcanes en diferentes puntos del océano, y después de hacer 1001 ensayos no surgió absolutamente nada, ni siquiera una molécula básica que tuviera que ver con la vida. Repito, este experimento fue hecho en el año 1953 en la Universidad de Chicago por los científicos Harold Urey y Stanley Miller. Justo también en ese año, que es crucial para entender todo esto, en 1953, los científicos James D. Watson y Francis Crick descubrieron la doble hélice de ADN. Eso fue tan impactante en el mundo científico, donde estaba el código genético, que a estos dos señores les dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1962. Pero uno de ellos resultó ser un rebelde y no se cayó. Estoy hablando del científico Francis Crick. Este señor, en 1973, una década justo después de que le dieran el Premio Nobel, en la revista Ícaro publicó un artículo donde comentaba que la complejidad de la vida y de la cadena de ADN es tan enorme que él solamente veía una posibilidad: que el origen de la vida humana fuera extraterrestre. Y no solamente fuera extraterrestre por la famosa teoría de la panspermia. Para ustedes que no la conocen, se lo voy a explicar.
La teoría de la panspermia es que en este mismo año 1953, cuando vieron que era imposible recrear esa primera molécula, dijeron, bueno, como han dicho otros científicos anteriormente, la vida llegó a la Tierra en un cometa, en el hielo de un meteorito. Cayó al océano y ahí estaban, digamos, las primeras bacterias y las primeras células. Esta teoría, la de la panspermia, la de que el origen de la vida es extraterrestre, digamos que coge mucha más fuerza en 1953. Sin embargo, lo que escribió en 1973 Francis Crick, repito, premio Nobel de Medicina, lo que escribió este señor en la revista Ícaro fue mucho más allá. Habló de panspermia dirigida, de que fue una nave de otro mundo la que llegó aquí a la Tierra, en concreto hace 3.800 millones de años, sembró la vida y estuvo al tanto de cómo fue ese proceso de creación y desarrollo de la vida. Exactamente lo que escribió Francis Crick en el artículo 1973 es que la vida humana había sido inseminada por una civilización extraterrestre. Estoy leyendo literal parte del artículo que escribió, repito, un señor que era ni más ni menos que premio Nobel en medicina. Y además dijo que habría varias posibilidades, simplemente que esa nave llegó hasta aquí a la Tierra mediante robot o algún otro tipo de mecanismo, no hace falta que llegaran extraterrestres aquí, pero sí que esa nave la mandó una civilización extraterrestre, unos sembradores de mundos tuvieron que mandar aquí esa nave para poder entender la complejidad de la vida. Y en ese artículo Francis Crick daba muchos más datos. Por ejemplo, comentaba cómo hay sistemas solares que tienen 10.000 millones de años de antigüedad, mientras que el nuestro tiene apenas 4.600 millones de años, así que era más que factible que esas civilizaciones extraterrestres, esos sembradores de mundos, se hubieran fijado en esa pequeña gota azul en medio del universo que era la Tierra y hasta aquí nos hubieran mandado esa nave. Fíjense lo difícil que es entender el genoma humano. No sé si conocen este dato. El presupuesto para el proyecto de desentrañar el genoma humano fue de 280.000 millones de dólares. ¿Me han escuchado bien? Costó la broma 280.000 millones de dólares. El origen de la vida. Para algunos, por la mano de Dios, otros, una pura casualidad de la naturaleza, y Francis Crick, que crea la teoría de la panspermia dirigida. En el año 1986, más de 300 científicos estuvieron en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, hablando sobre el origen de la vida. Y se pusieron de acuerdo con que solamente con una célula el resto sería ya cuestión de la teoría de la evolución. Pero ni aún así todos estuvieron de acuerdo. Hay, por ejemplo, casos muy curiosos, como es, por ejemplo, el de Sir Alfred Hoyle. Es el director del Instituto de Astrofísica, era el director del Instituto de Astronomía de Cambridge. Bien, pues este señor llegó a publicar un libro que se llamaba El universo inteligente. En concreto, lo publicó en el año 1984. Repito, presidente de astronomía de la Universidad de Cambridge, una de las más prestigiosas del mundo. Pues este señor escribió en su libro lo siguiente: los evolucionistas confiesan que la probabilidad de que los átomos y las moléculas apropiadas se juntaran debidamente para formar tan solo una molécula de proteína sencilla es de un 10 seguido de 113 ceros. Y matemáticamente eso es algo prácticamente imposible, prácticamente que nunca sucede. ¿Somos obra de una civilización extraterrestre? ¿Por qué esto es algo que se tapa y que se calla
cuando hay involucrado en esto incluso un señor que fue Premio Nobel de Medicina, descubridor de la doble hélice de ADN, nos da miedo sentirnos tan humildes y tan pequeños en el universo, nos da miedo no ser el centro de la creación. No sé si es miedo, a mí realmente me fascina que seamos parte de un universo, que nuestro alma sigue siendo la que es y puede estar llena de luces o de sombras, eso depende de usted, pero que simplemente somos parte de un plan mucho mayor, un plan que no entendemos, un plan que no comprendemos, un plan que está ahí y que nos desafía. Panespermia dirigida. Hace 3.800 millones de años, una nave de otro mundo llegó hasta la Tierra y creó la vida tal y como la conocemos a día de hoy. Seres de otros mundos jugando a ser dioses, seres que no conocemos y quizás sean nuestros padres. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, en mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos ahí. ¿Qué pensáis de lo que escribió el científico y premio Nobel Francis Crick? ¿Somos parte de una creación extraterrestre? Todos sabéis que hago viajes de autor. Entre los meses de marzo y abril del año 2026 estaré haciendo un viaje de autor hasta Tailandia, Camboya, para navegar por los canales de Bangkok, la que muchos llaman la Venecia del sudeste asiático, para caminar junto a elefantes en la selva, en un santuario de elefantes en la ciudad de Chiang Mai, al norte de Tailandia. Iremos a ver los templos de Angkor Wat en Camboya, los templos más grandes del mundo, donde todavía se practica el budismo y que reflejan la constelación del dragón sobre la tierra, nos conectan con las estrellas, y allí haremos una ceremonia budista donde poder volver a renacer, una ceremonia en privado. Y arrancamos ya sin más dilación. Bueno, toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Arrancamos ya sin más dilación. Señorita Joana Arenas, ¿cómo está usted? Hacía muchos años que no trabajábamos juntos. Le digo a la gente que Alejandro Bernal ya no está en Noche de Misterio. Les deseamos la mejor de las suertes en sus próximos proyectos. Joana Arenas va a estar aquí una semana. Yo voy a intentar secuestrarla, que esté mucho más tiempo. Ya trabajamos juntos en otros formatos de radio, como fue, por ejemplo, Luna Blue. Querida amiga, ¿cómo estás? Juanje, un placer volver a estar aquí participando contigo en este contenido, recordando viejos tiempos, como decías por allá, de otro contenido en radio en el cual nos trasnochábamos también y nos divertíamos y aprendíamos y generábamos comunidad, y sobre todo generábamos ahí también una complicidad en ese equipo de trabajo. Entonces, para mí, como siempre, es un placer estar a tu lado. Pues amiga, yo tremendamente feliz de que seas parte de la familia del misterio, y es un placer trabajar a tu lado porque eres una gran profesional y una gran persona, no solamente una gran periodista, sino una gran persona, y eso creo que es tan importante o más que lo primero. Si te digo a ti en un segundo, te pregunto, Joana, el origen de la vida, ¿qué opinas de esta introducción que he hecho? La historia de Francis Crick, repito, premio Nobel de Medicina, o sea, el tipo así como tontito no era. Sí, cualquier X no era. Juanje, yo sí creo realmente que como humanidad tenemos muchísimo temor de ver el origen de la vida desde otras perspectivas, porque el ser humano es tan egoísta, tan egocéntrico, que creemos que somos los únicos en toda esta galaxia, los únicos en todo el universo, y creo además que el hecho de pensar en otras posibilidades, pues destruye lo que conocemos nosotros como humanidad, como sociedad, las creencias, la religión, los gobiernos, todo habría que reevaluarlo, y siento que por eso
Por eso mismo es que existen tantas complicidades, existen personas a las cuales silencian, como esta historia que tú nos contabas. Es que es cierto, o sea, que un científico salga a plantear esa teoría, pues nos hace hacer una pausa en el camino, replantearnos en lo que vivimos, cómo vivimos, y eso pues a muchas personas no les conviene, ¿no? Sobre todo a los gobiernos, sobre todo a las entidades religiosas, y eso precisamente es lo que genera el miedo en el resto de la humanidad y la incapacidad de ver un poco más allá, ¿no? Porque también pensarnos que somos los únicos, creo que es un pensamiento muy poco creativo, ¿no? Muy bien, amiga. Bueno, para que nos ilustre sobre esto y otras cosas más, tenemos una entrevista con el periodista español Miguel Pedrero, una entrevista que arranca así. ¿Y si lo que nos hubieran contado en toda nuestra vida fuera falso? ¿Y si el origen de la raza humana no es como nos lo han contado? ¿Y si todos los hechos que aparecen en la Biblia, la historia de Jesús de Nazaret, no fueran tal y como nos lo han contado? ¿Y si no estuviéramos solos en el universo y además de eso, visitantes de otros mundos hubieran modificado nuestra historia? Hay todo un conocimiento prohibido que está ahí delante de nuestros ojos, pero que creo que es tan poderoso que es capaz de cambiar lo que pensamos de la humanidad, de nuestro papel en el universo, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y por eso queda ahí oculto entre las sombras un conocimiento que puede hacer que se redescubra la humanidad y nuestro papel en el universo. Pero el que sabe de esto muchísimo más que yo es mi buen amigo, que hacía ya muchos meses que no lo entrevistaba, Miguel Pedrero, que tiene un libro que se llama Conocimiento Prohibido, que lo podéis buscar aquí en América Latina en Amazon. Ponéis en Amazon libros Miguel Pedrero, Conocimiento Prohibido, y os van a hablar en este libro de eso que os he dicho. Y sí, todo lo que nos han contado es una gran mentira. Y aquí tenemos a Miguel Pedrero, que además de este libro, Conocimiento Prohibido, diriges un podcast en iVoox, también para la gente que le gusta el periodismo de misterio. ¿Cómo se llama también tu podcast, Miguel? Pues está disponible en iVoox, es completamente gratuito y se llama Protagonistas de lo Insólito. Y la diferencia con otros podcasts es que en este los protagonistas son las personas que viven, que protagonizan toda clase de fenómenos paranormales, fenómenos extraños, encuentros con ovnis. En Protagonistas de lo Insólito solamente hablan las personas que experimentan este tipo de fenómenos en primera persona. Wow, pues súper interesante, tío. Nada, imperdible ese protagonista de lo insólito. Oye, Miguel, este libro tiene ya como 10 años o 11 años, pero creo que sigue total y absolutamente vigente. ¿Por qué quisiste escribir Conocimiento Prohibido? Bueno, pues fundamentalmente por una razón, porque yo creo que en la actualidad y sobre todo en la época que escribí el libro, también actualmente, aunque creo que las cosas están empezando a cambiar, todo lo que tiene que ver con ciertos fenómenos para la ciencia es algo absolutamente marginal y que engloba en el mundo de la superstición. Y no es por una cuestión científica, no tiene nada que ver con eso, es simplemente por un apriorismo, un juicio de valor que identifica todo esto que llamamos fenómenos extraños, es decir, todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, con las experiencias cercanas a la muerte, con la posibilidad de que exista vida después de la vida, con las teleportaciones o anomalías espaciotemporales, con las apariciones fantasmales, es decir, todo este grupo de fenómenos pues es identificado por el establishment académico como superchería o como superstición. Y esto tiene una explicación histórica, porque en la época de la Ilustración todo cambió. Hasta entonces era Dios o eran los dioses los que eran los responsables de cualquier cosa que nos pasaba, de un fenómeno natural, de una enfermedad, todo era Dios, todo se achacaba a Dios. En la época de la Ilustración, cuando ciertas personas empezaron a pensar, científicos, filósofos, buscadores, empezaron a utilizar su raciocinio,
las artes, las ciencias, la matemática, la física, todo prácticamente vino de golpe y se consiguió un gran desarrollo y sobre todo una enorme comprensión de la realidad. Y por lo tanto podríamos decir que en cierto modo la Ilustración mató a Dios. Y entonces ahí empezó la era de las luces, la era de la razón, la era de la ciencia tal como la concebimos hoy en día, ¿no? Esa ciencia positiva basada simplemente en los datos, en las investigaciones objetivas, en la repetición en laboratorio, en todo lo que se pueda medir, mesurar y estudiar desde el punto de vista del pensamiento lógico y el análisis científico, el método científico. Así es como se hace y así debe ser. Pero ¿qué pasa? Que todos estos fenómenos vinculados quizás más con la espiritualidad o con ciertos aspectos del alma profunda del ser humano, pues quedaron apartados, relegados. Y la ciencia, pues yo creo que se convirtió en algo quizás demasiado frío, demasiado apegado al positivismo y con una imposibilidad de encarar ciertos temas. Por ese miedo de que vinculen a los científicos o a la academia con ese mundo pasado anterior a la Ilustración, con ese mundo en el que era la Iglesia, era Dios y eran los dioses los responsables de todo, ¿no? Yo creo que eso ya está empezando a cambiar y cada vez hay más científicos que se interesan por el fenómeno ovni, por las experiencias cercanas a la muerte, por las anomalías espaciotemporales, por las apariciones fantasmales. Cada vez hay más estudios académicos y creo que se está dando en ese sentido un cambio de paradigma. La conclusión es que se puede utilizar el método científico tal como lo entendemos hoy en día a este tipo de temas, ¿no? Y yo por lo que abogo en este libro es por quitarnos todo ese peso de brujería, oscurantismo, miedo y similares, porque yo siempre digo lo mismo, que estos temas, aunque en muchas ocasiones en los medios de comunicación se presentan con una música tenebrosa, oscuridad, ¿no? Todo eso apela a lo mismo, ¿no? Al mundo de la superstición, del ocultismo. En realidad estos temas no tienen nada que ver con eso, no tienen nada que ver con el miedo, es todo lo contrario, ¿no? Tienen que ver con una apertura enorme de conciencia y con una nueva comprensión de la realidad. Yo creo que si el método científico se aplica a estos temas que tanto nos interesan a nosotros, eso puede ser un avance no solamente para nuestros temas, sino un avance para la ciencia en general y para muchas ramas del conocimiento. Y por eso escribí este libro, Conocimiento Prohibido. Lo que pretendía decir es que hay un conocimiento prohibido al que la ciencia no le está prestando la atención adecuada, y si se la prestara avanzaríamos muchísimo, como digo, no solamente en la comprensión de estos temas, sino que en la comprensión de muchos campos del conocimiento y de la ciencia en general. Que fíjate lo que te digo, yo lo que creo es que después de la Ilustración, a ver, no podemos olvidar que los científicos no dejan de ser seres humanos, como la gente que está escuchando este podcast, como tú y como yo. Y lo que sucede es que la ciencia lo hizo también porque creó la primera revolución industrial, cambió la economía del planeta, con la medicina hicieron que viviéramos el doble, prácticamente un siglo. Entonces, la ciencia se convirtió en una especie de nueva religión. O sea, ya todo lo que no es ciencia que ha hecho que tengamos esta revolución industrial y vayamos a la luna y tal, todo lo que no pueda yo meter dentro de la ciencia, eso ya queda relegado. Y el problema es lo que yo le llamo a muchos científicos, ¿no? Cuando les llamo ciencinazis, que ese término lo acuñé yo hace muchos años, se convierten en ciencinazis porque llegas y dices, a ver, en el Congreso de los Estados Unidos, hace unos días acaban de presentar una filmación de un ovni donde se ve un objeto volante no identificado que está en las costas de Yemen, le tiran un misil y eso sigue funcionando. O sea, a ver, investiguemos esto. Como no le pueden aplicar a eso el método científico, que es repetirlo las veces que quiera, someterlo a un laboratorio y tal, directamente no existe. No, el dron no sé qué le pasó, fue un fallo en la cámara, o la cosa más estúpida que escuché en mi vida, en el diario El Confidencial ahí en España, a un tipo que le publicaron un artículo que decía... Es que es ridículo. Cuando las filtraciones del año 2017, que aparecen los vídeos del Pentágono y tal, son fantasmas electrónicos. O sea, alguien desde China o Rusia le ha metido un virus a
a todos los F-18 de la Armada Norteamericana, más los portaaviones, el USS Nimitz y otros, vamos, casi nada, les han metido una especie de virus que hace que vean esas cosas y los tipos alucinen. Claro, yo le contaba esto a Rodrigo Bravo, buen amigo, que es exmilitar, es coronel, exmilitar chileno, y se moría de la risa. Me decía, a ver, pero es en serio que alguien ha escrito eso. O sea, vamos a ver, como si hackear todos los F-18 del ejército norteamericano y tal. O sea, es más fantástica la explicación que el hecho en sí. Pero no quieren dejar de ser Dios, porque se han convertido en una nueva religión. Sí es cierto lo que está diciendo Miguel Pedrero, desde mi punto de vista, que hay un cambio de paradigma, porque de repente te llega un tío como Michio Kaku, que es el tipo que más libros de ciencia vende en el mundo y que a nivel científico el tío no es que sea ningún pringao, y te dice, no señores, hablemos de ovnis o hablemos de Dios. Él en sus libros habla de Dios, ¿no? De que ve el universo como un hardware, como la computadora, pero el software, ¿quién organiza esto? Lo vimos más complicado y efectivamente es Dios, ¿no? Entonces creo que, y además no creo que sea una pose por vender libros, creo que son cosas que hay en su mente. O incluso, fíjate, Albert Einstein, cuando en el siglo pasado hizo el prólogo de un libro que era Mental Radio, apoyando los experimentos que estaba haciendo J.D. Ring, creador de la parapsicología moderna en la Universidad de Duke, para ver si teníamos telepatía, si podíamos compartir pensamientos, sensaciones, ideas a través de la mente, sin hablar, ¿no? Y fue ni más ni menos que Albert Einstein, cuando todo el mundo lo trituraba. Entonces, creo que poco a poco sí está habiendo un cambio de paradigma, pero el núcleo duro de esos ciencinazis sigue ahí. Pues una de las cosas más estúpidas, aunque nos salgamos del guión, por ejemplo, que he visto es cuando llega la comisión esta que pusieron en la NASA para la investigación de ovnis, gente que no ha investigado el fenómeno ovni en su vida, que no han salido de un despacho en su vida ni han entrevistado a un testigo, y los ves allí todos muy serios. No, pues con estos datos no podemos tal. O sea, haciendo como un juicio de valor de algo de lo que no tienen ni idea, como si me llamas a mí para que te haga un juicio de valor de física cuántica, ¿me entiendes? No tengo ni idea de qué es. Entonces, es de locos. O sea, y creo que sí, que está habiendo un cambio de paradigma, pero que todavía nos falta mucho. Pero por eso nosotros no vamos a dejar de investigar, porque el periodismo se basa en hechos. Y tu libro, Conocimiento Prohibido, se basa en hechos, Miguel. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y le estaba preguntando en el anterior bloque a Miguel Pedrero qué opina sobre todos estos hechos que nos hacen replantearnos ni más ni menos qué es el ser humano y cuál es nuestro papel en el universo. Y la entrevista con Miguel Pedrero continúa así. Bueno, yo recuerdo una conversación / debate que tuve en su momento con un físico amigo muy escéptico con este tipo de cuestiones, y entonces estábamos discutiendo sobre el fenómeno ovni y yo le decía, vale, tú dices que no hay evidencias de que nos visite ninguna civilización extraterrestre, que no hay evidencias sobre lo que yo llamo el fenómeno ovni, pero tú imagínate que un día tú te despiertas por la mañana, abres la persiana y ves un platillo volante allí, justo enfrente de tu ventana, y unos tipos dentro. ¿Tú qué harías? Y bueno, no haría nada, dice, porque yo no podría ver un ovni, porque un platillo volante, porque los platillos volantes no existen, ¿no? Me decía. Digo, vale, pero tú imagínate que sí existen. No existen. Bueno, pero es un acto de imaginación, ¿no? Imagínate que tú te levantas y lo ves, ¿qué harías? ¿Y sabes qué me contestó? Le salió del alma. Dice, pues bajaría a la persiana y me volvería a meter en la cama, porque los platillos volantes no existen. Esa es su mentalidad. Esa es, tío. Esto no existe. Y ya, con todas las evidencias, datos, vídeos, fotografías, testimonios, no existe. No existen. Ahora, yo sí que defiendo que hay que aplicar el método científico para la investigación del fenómeno ovni y de toda una serie de fenómenos extraños. Claro, todo esto tiene una desventaja, y es que es muy difícil replicar esto en un laboratorio. No se puede replicar la aparición de un ovni, no se puede replicar una aparición fantasmal, aunque se han hecho intentos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo
ese proyecto que se llevó a cabo, cuya finalidad era crear un fantasma, el fantasma Philip. Y que luego se hicieron algunos otros experimentos similares. Entre un grupo de personas, o sea, Sí, creyendo todo firmemente que ese Philip existía, dándole a ese Philip además unos códigos de conducta de lo que había hecho en su vida y tal, y al final Philip se aparecía y era un fantasma más. Claro, Philip se comunicaba a través de la Ouija. Ellos lo que hicieron fue crear un personaje ficticio con su biografía, sus características, su aspecto físico, su historia, todo. Y a partir de ahí intentaron contactar con ese fantasma Philip, que se empezó a comunicar con ellos a través de la Ouija. Es más, incluso aparentemente ese fantasma Philip ficticio empezó a generar toda clase de fenómenos paranormales, ¿no? Incluso de movimientos de objetos. Esta experiencia duró, creo recordar que fue algo más de un año, pero claro, tú esto si se lo comentas a un espírita, y yo tengo muy buenos amigos espíritas, ellos te dirán, no, un fantasma no se puede crear. No, ellos contactaron con un espíritu que se hizo pasar por Philip. Ellos están en contacto o estuvieron en contacto con un obsesor que está jugando con ellos, ¿no? Pero a mí eso no me importa, porque independientemente de lo que estemos hablando y cuál sea la explicación, lo cierto es que tú, en este caso un grupo de personas, activan un fenómeno, el contacto con algo, que aparentemente crean, sea algo que crean o sea algo que tiene existencia real y que se acerca a ellos haciéndose pasar por ese Philip que ellos crearon. A mí eso no me importa. Eso lo que significa es que tú junto a un grupo de personas podéis activar un fenómeno. En este caso, un fenómeno, digamos, de aspecto fantasmal, ¿no? Es decir, un fenómeno que tiene que ver con la aparición de una entidad espiritual o, en este caso, de un fantasma. En realidad es la creación de un fantasma. En realidad es la creación de lo que sería en el mundo de la magia un servidor, que es algo con lo que juegan los magos y los brujos modernos del siglo XXI, que es la capacidad de crear una entidad con tu pensamiento, una entidad que incluso pueda manifestarse físicamente de algún modo e interactuar contigo o con otro grupo de personas físicamente, pero es tu servidor, depende de ti, pero al final tiene existencia real fuera de ti. Hay prácticas mágicas que tienen que ver con esto. Si te das cuenta, no es muy diferente al fenómeno contacto en general, pero en particular en lo que respecta al campo del fenómeno. Y esto ha sido habitual desde los años 70, que un grupo de personas se reúnan y a través de la Ouija, un método tan absurdo como un tablero con unas letras y un objeto que se mueve por ese tablero y va tocando letras, pues con ese método tan rudimentario, infinidad de personas lograron aparentemente conectar con supuestos extraterrestres que se manifestaban en encuentros previa cita. Y yo he estado en esos encuentros previa cita y sobre todo en una ocasión pues tuve una experiencia absolutamente brutal, ¿no? Y claro, esto a mí es lo que más me interesa de este tipo de fenómenos, porque significa que a veces el fenómeno llega al testigo, pero otras muchas veces los testigos o los interesados pueden activar el fenómeno. Y me da igual si quieren contactar con extraterrestres, con la Hermandad Blanca, con ángeles, con demonios, con guías espirituales, con espíritus fallecidos. Es igual. Si quieres contactar, es muy posible que contactes y que incluso se manifiesten fenómenos físicos de ese contacto. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el fenómeno de la transcomunicación, que es el contacto por medios electrónicos aparentemente con el otro mundo, con el más allá. Es, digamos, un tipo de espiritismo, pero que a mí me parece mucho más interesante porque en este caso hay algo que interacciona con aparatos electrónicos. Y no estoy hablando de psicofonías, sino de conversaciones con ese algo de pregunta-respuesta. Para mí, todos estos fenómenos son lo mismo. Si un grupo de personas se reúnen para contactar con los espíritus, contactarán con los espíritus. Si se reúnen para contactar con extraterrestres, lo harán. No sé si en todos los casos, pero en muchos casos. Si se reúnen para contactar con la Hermandad Blanca o con ángeles, lo harán, ¿no? Entonces, claro, a mí esto me fascina, porque es un grupo de personas, en general, utilizando un artilugio como es el de la Ouija, que en su uso inicial no tenía nada que ver
con el contacto con el más allá, cuando surge la Ouija en el siglo XIX, en la segunda mitad, finales de la primera mitad, inicios de la segunda mitad del siglo XIX, se utilizaba como una especie de oráculo, era un juego de salón y con la Ouija no se contactaba con los muertos, sino que se utilizaba para adivinar el futuro. Y era un juego de salón, el que jugaban familias, niños, había gente en los parques jugando a la Ouija, ¿no? Como era un juego, un entretenimiento social, ¿no? ¿Cuándo pasa a ser un método de contacto con el más allá? Después de la Primera Guerra Mundial. A partir de 1918, o ya durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, porque mueren muchos jóvenes en Europa. Entonces sus familias empiezan a utilizar el tablero de la Ouija para contactar con los espíritus de sus seres queridos fallecidos. Y esto todavía va más allá durante la Segunda Guerra Mundial. En el 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, e incluso durante la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a utilizar masivamente el tablero para contactar con el más allá, con los seres fallecidos. Tampoco tenía un aspecto negativo, ¿no? Sino que era algo muy positivo, era el contacto con familiares que daban mensajes de paz, de amor, estoy bien, etcétera, ¿no? ¿Cuándo la Ouija empieza a tener fama de ser algo diabólico? Pues con la película El Exorcista. En cuanto se estrena la película El Exorcista, que todo empieza con una sesión de Ouija en la cual la niña contacta con un demonio, pues a partir de ahí la Ouija empieza a llevar sobre sus hombros la fama de ser algo terrible, que puedes contactar con los demonios, y en los años 70 se empieza a utilizar la Ouija para contactar, atención, con seres extraterrestres, ya no con difuntos, porque claro, la era moderna del fenómeno OVNI había empezado hacía unas décadas. En los años 60 y 70 se pone de moda el fenómeno contactismo, el contacto, la comunicación con los tripulantes de los OVNIs, y es a partir de los 60, pero sobre todo a partir de principios de los 70, que se empieza a popularizar el uso de la Ouija para contactar con los extraterrestres. Y se produce ese contacto, y se producen encuentros previa cita en los cuales los presuntos tripulantes de los ovnis citan a una serie de personas, a los contactados, pues en tal sitio, a tal hora, vamos a aparecer, vamos a hacer acto de presencia para demostrar que efectivamente estáis en contacto con una civilización extraterrestre. Y estos fenómenos se producen. Incluso hoy en día yo conozco muchos contactados con experiencias espectaculares y con algunos de ellos las he compartido. Claro, la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hay espíritus, hay extraterrestres, hay fantasmas, la hermandad blanca, diablos? ¿Qué es todo esto? Para mí son daimones. Para mí es lo mismo de siempre, esas entidades que llevan conviviendo con el ser humano desde el principio de los tiempos, que su existencia es puramente cultural. Tanto el fenómeno OVNI, y voy a decir algo que a lo mejor va a llamar mucho la atención. Pero muchísimo. A los que nos están escuchando, todos los fenómenos anómalos son culturales, son creaciones culturales. Pero son creaciones culturales que se manifiestan incluso físicamente. ¿Cómo te comes eso? Por ejemplo, un fenómeno que a mí me apasiona, que es la aparición de la Santa Compañía, que a lo mejor muchos de tus oyentes no saben qué es. Es un fenómeno, es una procesión, como una procesión de almas de muertos. Efectivamente, pero que es algo que se repite en muchos países del mundo y también en América, ¿no? Aquí muchísimo. Muchísimo, claro. En Colombia, estoy completamente seguro, ¿no? Y México y otros. En México, claro, y en muchísimos países, ¿no? Y digamos que en cada país tiene un origen tradicional. En el caso de la Santa Compañía, que es esa procesión de almas en pena, se ha estudiado desde el punto de vista de la antropología y se han hecho estudios muy interesantes y más o menos se ha identificado su origen, que tiene que ver con el dios Thor, con los pueblos nórdicos, con el fenómeno de la caza salvaje, en fin, con una serie de circunstancias, que eso, a lo largo del tiempo, van cambiando, van mutando, van sincretizándose con otras creencias, esas creencias iniciales, y eso va dando lugar a un nuevo corpus de creencias. Luego llega el cristianismo a Europa occidental, en el siglo IV, después de Cristo, más o menos, el siglo III, el siglo IV, todas esas creencias se amalgaman con el nuevo cristianismo y a partir de ahí, pues eso va dando lugar a lo que es la creencia, y sobre todo cuando ya nace la creencia en el purgatorio, pues digamos que cambia todavía más
ese corpus de creencias de las almas en pena, y entonces el fenómeno de la Santa Compañía es un fenómeno sincrético, es un fenómeno, como muchos otros, vinculados con las creencias, pagano, vinculado con creencias locales y también vinculado con el cristianismo y luego con el catolicismo, ¿no? Eso es la Santa Compañía. Y está muy que es un fenómeno real. Claro. Que aquí la clave, Miguel, que lo que estás poniendo tú encima de la mesa, que hemos destrozado el guión, con lo que quiero preguntar algo más del libro, ¿vale? Tal y como lo planteas tú y tal y como lo veo yo, que creo que has dado en la clave. La mente humana es el detonante de una serie de fenómenos que son reales y que nos hacen redibujar los límites de la realidad. ¿Vale? Cuando tú decías que los fenómenos, hasta el fenómeno ovni es cultural y tal, claro, porque en función de la cultura, en función de lo que yo sé, en función de lo que yo creo, en función de lo que es mi alma, mi mente, mi espíritu, yo interpreto un fenómeno que a priori es muy complicado o prácticamente imposible de interpretar, porque pueden ser seres de otros mundos, de un multiverso, de otra dimensión. Entonces creo que la mente humana es la clave, que es lo que tú hablabas del fantasma de Philip. O sea, si todos nos ponemos de acuerdo en que un fantasma existe, el fantasma existe y se va hasta presentar. Ahora, eso sí, es un fantasma, no es un fantasma, ¿qué es lo que es? Pero eso hace que todos los fenómenos paranormales tengan un factor muy, muy clave, ¿vale? Que es la mente humana. ¿Qué tenemos en nuestra mente y hasta dónde llega el poder de la mente humana, ¿vale? Si es capaz de trascender. Una de las partes de tu libro nos hablas, por ejemplo, de vida después de la vida. ¿Puede nuestro alma seguir existiendo, nuestra conciencia, tal y como somos, en otro mundo, en otro universo? Yo siempre he dicho que yo me imagino el día que me muera, que espero que sea dentro de mucho tiempo, pero que me moriré, ¿vale? A lo mejor no reencarnándome en esta tierra, en un planeta grotesco completamente y distinto, en un multiverso magnífico y fabuloso. O sea, yo creo que la clave es la mente humana, y hay personajes como J. Berrin en la Universidad de Duke, científico, que empezó a romper paradigmas entendiendo que nuestra mente podíamos tener telepatía, podíamos tener precognición, adelantarnos al futuro. Tienes personajes a día de hoy tremendamente relevantes, como es el biólogo de Oxford, Rupert Sheldrake, que es un señor que también nos está diciendo, oye, somos capaces de conectarnos mentalmente, no solamente con otras personas, sino que hay algo por encima de nosotros, eso que llama campos mórficos o campos morfogenéticos y tal, que hacen que nos conectemos incluso hasta con el universo y que seamos parte de él, pero que en el fondo es lo mismo que decían los chinos cuando te hablan de una energía que nos une a todos y conforma el universo, que es el chi, y los japoneses nos hablan del ki, y los hindúes nos hablan del prana, y en Nigeria nos hablan de la She, es lo mismo. Entonces, hay un grupo de científicos que creo que son maravillosos, que están rompiendo ese tipo de paradigmas. Estaba pensando, Jacobo Greenberg, el mexicano, como diciendo, a ver, con nuestros sentidos tú percibes una realidad que es real, pero no significa que percibas toda la realidad. La realidad es mucho más compleja. Entonces creo que esto es muy bonito lo que nos está planteando Miguel Pedrero, en el sentido de decir, en el fondo nuestra mente es como una especie de llave que nos puede abrir diferentes capas de la realidad. Por eso tu amigo el físico decía, yo me levanto por la mañana y me encuentro un ovni allí, un platillo volante, cierro la persiana y me vuelvo a dormir. Mi mente nunca, jamás en la vida va a penetrar en esas otras capas de la realidad. Directamente la cierro. Los que somos de mente abierta, que somos los que estamos escuchando este programa, pues claro que sí nos lo creemos. Yo el otro día entrevistaba a Sisto Paz, ¿vale? El contactado peruano que es famoso a nivel mundial. Y me comentaba, no, pues yo contacto con los extraterrestres por psicografía. O sea, me concentro, hago como una especie de meditación y entonces me llegan mensajes. Miguel Pedrero lo sabe, eso siempre fue espiritismo. Así se comunicaban los espíritas, no con los extraterrestres, sino con otros espíritus y tal. Y se coge una técnica de transcomunicación y dice, bueno, pues ahora como tengo el teléfono yo, pues no quiero llamar a los muertos, quiero llamar a seres de otros mundos. Leche, y aunque sea una cosa increíble,
sucede, llega Sixto Paz y llega otra gente y aparecen luces extrañas que no te puedes explicar qué son. Claro. O sea, es brutal. Claro, es que yo creo que el primer escalón para buscar una explicación a todo esto tiene que ver con la percepción. ¿Qué es la percepción? ¿Cómo percibimos la realidad? No deja de ser un acuerdo colectivo. Un acuerdo colectivo, eso es lo que es, porque la realidad no es ni cómo la vemos, ni cómo la percibimos con nuestros sentidos, porque una hormiga, o una oruga, o una ballena, o un delfín, y no digamos una planta, captan la realidad de manera totalmente diferente a los seres humanos. ¿Por qué? Porque tienen una constitución biológica diferente y por lo tanto captan la realidad de otra manera. ¿Qué es lo que están viendo? Pues probablemente ni siquiera están viendo formas, están viendo otras cosas. O captando ciertos elementos de la realidad que nosotros no captamos. Por ejemplo, las plantas. Las plantas, que estamos empezando a descubrir a las plantas. Las plantas, para la mayoría de la gente, pues ni siquiera son un ser vivo, porque son totalmente diferentes a nosotros. Pero que sean totalmente diferentes a nosotros no quiere decir que no sean un ser vivo. Y hoy en día ya se sabe que es que las plantas pueden percibir la realidad con una exactitud brutal. O sea, son capaces de medir incluso cambios en los campos electromagnéticos o en el campo gravitatorio, ¿no? Tienen una percepción de la realidad absolutamente brutal con sus raíces, con sus tallos, con sus hojas, ¿no? Se comunican a través de partículas olfativas, ¿no? Captan la realidad. Ante un mismo problema, dos plantas actúan de forma diferente, igual que dos seres humanos ante un problema, actuamos de dos formas diferentes. Y sobre esto no quiero alargarme mucho, pero hay muchos experimentos. Por lo tanto, el primer paso es la realidad. ¿Cómo captamos nosotros la realidad? Por eso yo digo que la realidad no deja de ser un acuerdo colectivo, también es cultural, lo que para nosotros es la realidad. Y todo tiene que ver fundamentalmente con nuestros sentidos, pero sobre todo con nuestro cerebro, que es quien procesa lo que captan nuestros sentidos. Es nuestro cerebro lo que da forma a lo que captan nuestros sentidos. Entonces, la pregunta de qué es la realidad es enormemente compleja, porque la realidad no es lo que vemos nosotros, es otra cosa. Esto es simplemente la parte de la realidad que capta esta estructura biológica que somos los seres humanos, pero los animales, ya te digo, que lo captan de forma diferente. Y lo cierto es que nuestro cerebro también se puede utilizar para captar otros planos de la realidad. Aquí tendríamos que hablar de un tema fascinante, que es la diferencia entre mente y cerebro, ¿no? Porque desde el punto de vista de la neurociencia más ortodoxa, la mente no deja de ser más que un subproducto del cerebro, porque todo tiene que ver con la química cerebral. Pero claro, aquí hay un pequeño problema. Por ejemplo, una práctica como la meditación. Se sabe que meditadores muy experimentados son capaces de cambiar la estructura de su cerebro. La práctica de la meditación profunda cambia la estructura del cerebro. Claro, esto es problemático porque entonces el subproducto del cerebro, que es la mente, tiene la capacidad de cambiar la estructura del producto, que es el cerebro. Claro, aquí entramos en un problema muy interesante. Y luego, todo esto que se ha dado en llamar estados expandidos de conciencia, que me da igual si tiene que ver con una meditación profunda, si tiene que ver con técnicas de visión remota, que son esas técnicas que utilizó la CIA y sigue utilizando en ese departamento de espías psíquicos, ¿no? Lo que en la literatura más esotérica se llama viaje astral, es decir, es viajar con los ojos de la mente o con la conciencia a un lugar alejado de tu cuerpo. Me da igual si es mediante la ingesta de sustancias enteógenas, lo que se ha dado en llamar de forma más burda sustancias alucinógenas, ¿no? Me da igual si tiene que ver con todas esas prácticas cuya finalidad es forzar el cuerpo para que se expanda la mente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en un ritual de santería, ¿no? Es decir, me da igual o una experiencia cercana a la muerte, ¿no? o un elemento en la vida que nos genera un shock enorme, ¿no? Esto es habitual, por ejemplo, en los casos de accidentes, cuando estás conduciendo por la carretera y de pronto ves un coche que viene de frente y se va a producir el impacto, es habitual que tu mente se expanda,
¿no? Y puedas ver todo lo que está pasando desde cierta altura, que es lo mismo que pasa en las experiencias cercanas a la muerte, que de algún modo se produce una expansión de conciencia. Aquí entramos también en un problema porque nunca podemos saber si esa experiencia cercana a la muerte se está produciendo en el momento de la muerte clínica o antes o justo después de la muerte clínica, pero eso no es lo importante de este fenómeno, ¿no? Lo importante de este fenómeno, de las experiencias cercanas a la muerte, no es el encuentro con los familiares fallecidos, con Jesús o con un ángel o con quien sea, dependiendo de tus creencias. Lo importante es que hay muchos casos muy bien estudiados en los cuales los protagonistas de una experiencia cercana a la muerte pueden ver no solamente lo que está pasando en la sala de operaciones, que no tendrían que saber lo que está pasando y dan detalles absolutamente certeros, incluso sobre las máquinas, incluso hay casos alucinantes en los que estas personas son capaces de recordar incluso un número de serie de 12 dígitos de un respirador al que está conectado su cuerpo y que está a 2,5 metros de altura. Y son capaces de leer esos dígitos y cuando vuelven en sí, cuando se recuperan, le cuentan la experiencia a sus doctores y he visto el número de serie y ofrecen el número de serie. Yo me he encontrado con casos así en España. El hecho de que la conciencia humana siga viviendo después de la muerte y casos como el que nos comentaba Miguel Pedrero de personas que han estado clínicamente muertas y han sabido leer y memorizar incluso un código de serie de uno de los aparatos médicos que tenemos encima. Y es que la realidad es poliédrica, tiene muchísimas caras y algunas de ellas no las conocemos. Lo que pasa que es que esto realmente nos haría viajeros de un multiverso. Hemos empezado hablando de cómo sería ese origen de la vida y ahora entenderíamos la vida de una forma mucho más compleja, porque estaría en varias dimensiones. ¿Qué opina Joan Arenas? Sí, Juan, es que hay que evaluar eso, ¿no? Vuelvo y repito, hay que tener la capacidad de pensar en las múltiples posibilidades de cómo llegamos aquí, de cuál es el origen realmente de esto que somos, de nuestro ADN, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Es pensarnos desde diferentes dimensiones, pensaría yo, creería yo. Sí, hay una cosa, sabes tú, que es muy curiosa. Gracias a mis viajes a Egipto y demás, y esa obsesión que tenían los egipcios por el más allá, y cuando estás en Egipto lo entiendes. La muerte no es más que el principio de otra existencia, de otra vida. Y hay un templo además que es magnífico para eso, que es el templo de Abidos, al que va muy poca gente. El templo del dios Osiris, donde se comprende perfectamente. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Miguel Pedrero de la posibilidad de que la muerte no sea más que el comienzo de otra vida. Y la entrevista con Miguel Pedrero continúa así. En España, que yo he tenido a los testigos, a los protagonistas y a los médicos, ¿no? Entonces, esto se da, y ya no hablemos cuando salen de la sala de operaciones. Y dicen, pues voy a ir a mi casa a ver qué está pasando en este momento. O voy a ver qué está pasando en la sala de espera del hospital, ¿no? Y ofrecen detalles certeros de lo que está pasando en ese momento, de cómo se está comportando cada uno de sus familiares o lo que está pasando en ese momento en su casa. Hay un caso muy gracioso de un enfermero de Milwaukee al que tienen que operar una operación muy complicada a 1.600 kilómetros de distancia. El tío tiene una experiencia cercana a la muerte, sale de su cuerpo, digamos, de su cuerpo desde cierta altura y decide ir a su casa, a ver cómo está su casa. Y había dejado un amigo al cuidado de su casa. Y cuando entra en su casa, pues ve en el salón el correo desperdigado en una mesa y sobre todo ve una revista que le llama la atención de una empresa de productos de oficina, que él no conocía, pero bueno, se queda con esa historia. Sigue avanzando por la casa y encuentra a su amigo manteniendo relaciones sexuales con una mujer que él no conocía, en su casa. Cuando regresa después de ese proceso de muerte clínica, finalmente se recupera de la operación, efectivamente llega a casa, ve el correo, efectivamente allí entre el correo está esa revista de publicidad de material de oficina y le dice a su amigo, oye, tú estabas aquí haciendo esto en el salón, justo en este sillón, ¿no? Y yo te vi en esta postura con esta mujer que era así. Y efectivamente, pues era una amiga con derecho a roce de este hombre, ¿no?
y que efectivamente se la había llevado a casa de su amigo, ya que tenía que estar allí un tiempo, y allí mantuvo relaciones sexuales con esta mujer que le describió perfectamente y que el protagonista no conocía, ¿no? Casos de estos hay muchísimos. Entonces, claro, ¿esto qué es? Estamos hablando de un fenómeno de mente expandida. Entonces, para mí, y ya te cuento lo que yo creo, ¿no? Te hago el spoiler de esto. Yo creo que la mente es el conector con algo. Es el conector con una conciencia global. Es decir, que nosotros somos más que nuestro cerebro y nuestro cuerpo físico, ¿no? Sino lo que somos tiene que ver la forma en la que nuestro cerebro está conectado con esa conciencia global, cómo nosotros captamos la realidad, por supuesto nuestra genética, por supuesto nuestras experiencias, es lo que se ha dado en llamar ahora epigenética, que se sabe que cada vez es más importante las experiencias que vivimos y cómo nos afecta el entorno, que incluso nuestra carga genética, nuestros genes. Es decir, todo eso conforman un Juan Jesús Vallejo o un Miguel Pedrero, pero somos más que eso. O sea, en realidad lo que somos es mente conectada con esa conciencia global. Lo que pasa es que nosotros, como somos entidades biológicas individuales, nosotros nos creemos que nuestra conciencia es individual, que Juan Jesús tiene una conciencia, que Miguel Pedrero tiene otra, que los que nos están escuchando tienen otra conciencia, pero en realidad nosotros estamos conectados a esa conciencia global. Cuando ese cerebro se expande por algún motivo o bien deja de funcionar, nosotros volvemos a esa conciencia global de la que formamos parte. Es decir, regresamos a ese todo, llámale como quieras, a esa conciencia global, a esa inteligencia colectiva, a esa inteligencia cósmica. A alguna persona creyente o religiosa podría llamarle incluso Dios o el orden del universo, llámale como quieras, pero para mí esa es la clave de todo. Y la interacción con esa conciencia global tiene mucho que ver con los fenómenos que a nosotros nos interesan. Es decir, somos capaces hasta cierto punto de crear la realidad. Yo soy muy escéptico con todo esto de piensa en positivo y todo te irá muy bien, o vete al barrio más rico de tu ciudad, vete al mejor restaurante, compórtate como si fuera rico y ya verás cómo el dinero viene. No creo que esto sea tan sencillo, ¿no? Yo creo que esto es popularizar en exceso una serie de cuestiones muy complejas, ¿no? Es decir, por mucho que hagas eso, si no montas un negocio que te vaya bien, pues no vas a ser rico. Esta es la verdad, ¿no? Entonces, el mundo es así. Por mucho que tú al universo le pidas, voy a ser rico, ¿no? Y voy a pasear por el barrio de los ricos como si fuera uno de ellos. Me voy a vestir como si fuera uno de ellos. Bueno, a lo mejor conoces a alguien con el que puedes hacer un negocio. No te digo yo que no. Pero que estas cosas no son tan sencillas, ¿no? Pero, en el fondo, yo siempre lo digo, ¿no? Este tipo de fenómenos que tienen que ver con los fantasmas, los ovnis, los seres elementales de la naturaleza, todos estos fenómenos dan forma al alma profunda de un pueblo. Esas creencias dan forma al alma profunda de un pueblo. Y hoy en día, con nuestra mente materialista y positivista, claro, decimos, no. Una cosa son las fantasías, las supersticiones, los pensamientos religiosos, etcétera. Eso lo dejamos a un lado. Y lo importante es la economía, la política, las matemáticas, la organización social. Y no es así, porque las matemáticas, la política, la economía o la organización social, en el fondo, ¿de qué depende? Del alma profunda de un pueblo, de lo que proyecta el alma profunda de un pueblo. Las creencias, la visión del mundo de un pueblo, me da igual, hablamos de una nación, de un continente, del mundo entero, de una región, lo que sea, es lo que da forma a sus estructuras políticas, económicas, a sus leyes, al orden social. Por eso creo que estos fenómenos son muy importantes, no porque vayan a revelar nada que no sepamos, porque si te das cuenta, siempre los contactos con las entidades que sean nunca descubren nada nuevo, nunca nos dan las claves para curar una enfermedad, ni nos dicen algo que no sepamos, ¿no? Sino que eso ya lo sabemos nosotros, es como un sueño. Yo digo que estos fenómenos están hechos de los ladrillos de los sueños, ¿no? Tú cuando tienes un sueño, los sueños hablan con la metáfora, con el símbolo, ¿no? Y tú muchas veces, seguro que te ha pasado, a mí también, y no soy una persona especialmente sensitiva, pero a veces tú tienes un problema y un sueño te da la clave. Y dices, es verdad, esto es lo que tengo que hacer. Pero no te dice, esto es lo que tienes que hacer. No, te presenta ante ti de forma simbólica, metafórica, absurda, y el sueño solamente tiene sentido para ti. Pues igual, los fenómenos extraños solamente tienen sentido para
la persona ante la que se aparece ni ante el pueblo, porque fenómenos como el de la Santa Compañía son propios de una determinada zona del mundo. El fenómeno ovni es propio de una determinada zona del mundo. Ahora con la globalización todo el mundo ha oído hablar de Sí, nosotros. claro. Claro, pero eso también parte de una zona determinada del mundo, que es Estados Unidos, a finales de los años 40, cuando la gente empieza a mirar para arriba y empieza la era espacial. Es decir, que al final todo es una creación cultural, un feedback, digamos, una comunicación entre esa conciencia global y las creencias. Eso puede dar lugar incluso a la materialización de esas creencias, ojo, materialización de creencias que luego tienen una existencia propia, ¿no? Es decir, es algo mucho más complicado. Y que son reales, ¿sabes? Es Sí, que vamos, claro. vamos a recapitular, porque aquí Miguel Pedrero nos ha metido el porqué de la existencia humana. A ver, hay una cosa que está muy clara, ¿vale? Y es, efectivamente, la mente es la llave que nos abre las puertas a otros niveles de la realidad. Y esto tiene una cantidad de implicaciones tremendas. Porque al final Miguel Pedrero nos estaba hablando de la identidad cultural de los pueblos, que se forma gracias a esa llave que es la mente humana. Y entonces esa llave que es la mente humana, que nos abre a otras realidades, pues nos habla de Dios. Ojo, nos habla de ángeles y también de demonios. Cuando abres esta puerta hay espacio para la luz y hay espacio para la oscuridad, ¿no? Y relacionarte con esa conciencia global que se puede llamar Dios, ¿eh? Y que mucha gente lo va a interpretar como Dios, como decía Michio Kaku, el software del universo. ¿Qué es? ¿Será que esto es Dios? Pero es un Dios muy complejo, porque Dios no es tan omnipotente como nos lo pintaban, porque el Dios es luz, pero también hay oscuridad, también hay sombra, ¿vale? Y esto de la ley de la atracción que estaba diciendo Miguel Pedrero, que se ha puesto muy de moda después de, ¿cómo se llama aquel libro? El Secreto, aquel libro de autoayuda y tal historia. Pues hombre, yo sí que creo que si estás todo el día entre borrachos acabas siendo un borracho, si estás todo el día entre ladrones acabas siendo un ladrón, y sí es muy importante la gente que te rodea y lo que atraigas y lo que quieras ser. Ahora, yo quiero ser millonario, mañana me paso por un barrio de ricos y ya me toca la lotería, pues tampoco. Pero esto es que es tremendamente complejo. ¿Por qué? Pues porque yo que he tenido la suerte de madre mía, ya trabajar entre periodista y la agencia de viajes, ya pasé los 40 países en los que he estado y veo la idiosincrasia tan distinta que crean las sociedades, sí te hace replantearte cómo ven los grupos humanos esta relación, digamos, como con esta conciencia global o con otras cosas. Me explico. Yo que el año pasado estuve abriendo un destino este año, perdón. Estuve en Tailandia, Camboya, porque hago un viaje de autoayuda el año que viene a Tailandia, Camboya. Cuando estuve como unos 18 días allí, regresé a Bogotá y dije, el mundo en un siglo va a ser asiático. ¿Qué capacidad tiene de trabajo, de organización, el respeto? Todo está perfecto, se esfuerzan de una forma increíble. Yo ahora que estoy organizando los viajes del año que viene de autor, increíble cómo se está organizando todo. O sea, a ver, es esa relación que tienes con tu entorno, con lo que hay incluso más allá, porque en el sudeste asiático hay un más allá muy claro, se llama budismo. Y el budismo lo que te dice es que el trabajo no es un castigo, como nos dicen a los cristianos, que es que nos echaron del paraíso y tal. No, para ellos el trabajo es todo lo contrario, es lo que hace que tu mente, que tu cuerpo, que tu alma esté en equilibrio y tenga un camino de revelación espiritual. Trabajar es magnífico porque te da identidad. Trabajar hace que tu mente esté ocupada haciendo el bien para los demás, ¿vale? Trabajar es magnífico. Y entonces aquí en Europa, en el mundo occidental, todos nos partimos los cuernos para que en vez de trabajar 40 horas a la semana sean 36 y luego 32, y en cambio en Asia eso les importa un carajo, ¿vale? O sea, esa percepción de la realidad, del más allá, esos mandados del más allá, como por ejemplo es el caso en Asia del budismo, hacen que las sociedades se desarrollen de una forma o de otra. Mira Japón.
Japón es un país que destruyeron total y absolutamente en el año 45 y hoy es la tercera economía del mundo o algo así. China es la segunda economía del mundo y en 10 años será posiblemente la primera economía del mundo. Y el otro día vi un dato que me dejó en shock. A finales de los años 40, la economía de Corea del Sur era similar a la de Sudán en África. Hoy día Corea del Sur, que es la sexta o la séptima economía del mundo, a ver, todo esto nos afecta. Todo esto hace que seamos diferentes. A mí, por ejemplo, me duele mucho Colombia cuando vengo acá por la violencia que hay en este país y por la banalización de la violencia. Aquí ponen una bomba y mueren 15 personas y no te creas que nadie sale a la calle a manifestarse ni a... ¿Qué va? O sea, nada, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado ya a eso. Y eso hace que este país, por ejemplo, no se pueda desarrollar como un país occidental normal. Entonces, toda esa relación con ese más allá nos moldea como seres humanos, como civilización, como cultura, como todo. Y ahora me quiero meter, porque fíjate, nos hemos comido más de la mitad de la entrevista, ni siquiera apenas hemos hablado de tu libro, porque creo que de lo que estamos hablando es precioso, en el sentido de nuestra mente, lo que pensemos, las puertas de la realidad que queramos abrir, el ir más allá, un más allá trascendente que nos transforma como seres humanos, nos transforma como sociedades, como países. Y no solamente es con el fenómeno ovni o con ver ángeles y demonios, es mucho más trascendente y mucho más importante de lo que pensamos. Pero metiéndome, por ejemplo, ahora en el tema de tu libro, vale, tú le dedicas un primer capítulo entero al origen secreto de la humanidad. Y si fuéramos otra cosa mucho más compleja de lo que podemos imaginarnos, porque hay un texto del que yo creo que he hablado contigo, que menciono mucho en este programa, que es un texto que te pone los pelos de punta o que te hace reflexionar, el famoso Enuma Elish, o texto de la creación de la antigua Sumeria, que está hoy día en el Museo Británico, y que llegaron aquí unos seres que eran los Anunnaki y demás, y que parece que nos crearon, que eso no nos quitaría ser parte de esa conciencia global de la divinidad. Seguiríamos siendo seres divinos. Pero Miguel Pedrero, esto es tan complejo y nuestra mente es tan compleja como tú estabas hablando antes, que nos permite llegar a otras realidades, porque nuestro origen a lo mejor no está aquí, sino en las estrellas. Wow, vaya pregunta. Pues es muy posible que esté en las estrellas. A lo mejor no como estás pensando, ¿no? Que llegara una civilización y nos creara, ¿no? No tanto eso, pero es probable que esté en las estrellas, ¿no? Porque, a ver, una cosa es cierta, no se sabe prácticamente nada sobre el origen de la vida, no se sabe cómo surgió la vida. Hay hipótesis, hay teorías, pero no se sabe cómo surgió la vida, porque una célula solamente sale de otra célula. Por lo tanto, la gran pregunta es cómo se formó la primera célula. Y claro, tú cuando te documentas sobre el funcionamiento de una célula, alucinas, porque es algo enormemente complejo. Es decir, yo me pierdo absolutamente, ¿no? Pero tiene una serie de componentes que están en constante interacción, funcionan de una determinada manera. Es decir, una célula es un elemento complejísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se formó esa primera célula, ¿no? Bueno, nosotros estudiamos en el colegio, por lo menos yo, y creo que tú también, que por generación estamos ahí, la teoría de la sopa primordial, ¿no? Ese rayo, esa tormenta que cae sobre una sopa con una serie de elementos, agua, ¿no? Con una serie de elementos inorgánicos. Químicos, y que eso da lugar, pues, a una serie de elementos orgánicos que al final se van uniendo y van dando lugar a la primera célula. Pero eso no tiene razón de ser y hoy en día entre los propios bioquímicos está bastante descartado, ¿no? Si eso fue así, fue un proceso muchísimo más complejo que quizás no tuvo que producirse en la superficie del planeta, sino bajo las aguas, ¿no? Con algún tipo de volcanes submarinos, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las posibilidades, ¿no? Que ese calor generara, pues eso, la
interacción de ciertos elementos inorgánicos que al final se transformaron en algún elemento orgánico que finalmente dio lugar a una célula, pero en realidad no se sabe. No se sabe cómo surgió la primera célula. Se han hecho infinidad de experimentos en laboratorio y vale, cada científico, cada experto en esto tendrá su opinión. Una de las hipótesis más traídas es que la primera célula llegó del espacio, a bordo de un meteorito. Es la teoría de la panspermia. ¿En el hielo de un cometa? Claro, de un cometa, sí, por ejemplo. Esa es una posibilidad, pero tampoco está tan claro, ¿no? Porque para que elementos orgánicos como células, digamos que sobrevivieran a ese viaje interestelar tan largo, es muy complicado. De hecho, nunca se ha encontrado. De vez en cuando surgen noticias al año, 4 o 5 veces por lo menos. Se han encontrado elementos orgánicos en tal meteorito. Se puede encontrar algún marcador orgánico, pero de ahí a una célula es mucho más complicado, ¿no? Eso no quiere decir que algunos elementos orgánicos llegaran a bordo de meteoritos, ¿no? Pero en el fondo la teoría de la panspermia, es decir, si esa primera célula llegó a bordo de un meteorito y un personaje tan escéptico y tan ateo como Richard Dawkins, por ejemplo, el famoso autor del gen egoísta, pues él llegó a decir que para explicar el surgimiento de la vida en la Tierra, la mejor teoría era la de la panspermia, que en realidad es muy difícil, lo sabe que es muy difícil que se cree una célula viva de elementos inorgánicos. Por lo tanto, pudo venir del espacio, pero claro, con esto lo único que hacemos es darle una patada, en este caso hacia el cielo, a ese problema. Porque claro, la siguiente pregunta es, vale, ¿y ese lugar del que vino esa célula? ¿Cómo nació la vida en ese sitio? No, pues vino de otro sitio, vale, y en ese sitio, ¿cómo se formó la vida, ¿no? Entonces, no deja de ser una forma de retrotraer el problema. Luego está la famosa tesis de la panspermia dirigida, ¿no? Esa sí es buena, coméntala, porque esa sí es buena, macho. Claro, que hay una inteligencia superior que fue la que iría haciendo que esto se desarrollara. Claro, la que habría creado esa célula o esas primeras células, ¿no? Miguel, los Anunnaki, tío. Ahí ya nos metemos en los Anunnaki. No lo sé. Fíjate que cuando Watson y James Crick James Watson y Francis Crick descubren la estructura del ADN, pues Francis Crick siempre estuvo convencido de que su origen era artificial. Y que, sí, claro, él siempre estuvo convencido que su origen era artificial y que la vida llegó a bordo de una nave extraterrestre. Eso no lo sabía, tío. Qué dato tan fuerte, no lo sabía. Sí, él siempre lo defendió. Él creía que difícilmente una serie de elementos inorgánicos podrían dar lugar a esa clase de elemento orgánico que es una célula con tal complejidad, ¿no? Y que eso era imposible. De hecho, hacía una metáfora, ¿no? Él decía que era como si un huracán pasara sobre un montón de chatarra, ¿no? Y sale un coche. Y sale un Boeing 727 con todos sus pilotos dispuestos para despegar, ¿no? Que es algo enormemente complejo. Incluso en su momento se hizo una estadística, ¿no? Hasta qué punto la casualidad, el azar, podría dar lugar a la formación de la vida. Y era algo, bueno, o sea, las posibilidades eran tan mínimas que era una entre todo el número de átomos que hay en el universo. No, es ridículo. Es algo ridículo, ¿no? Absurdo. Entonces, el enigma sigue ahí. El enigma sigue ahí. ¿De dónde surgió la vida? ¿Cómo surgió la vida? Pues en realidad no tenemos ni la más remota idea de cómo surgió la vida en este planeta. Y como digo, la teoría de la panspermia es como darle una patada. Y la teoría de la panspermia dirigida, es decir, que hemos sido creados por alguien, pues bueno, en el fondo también no deja de ser hablar por hablar, ¿no? De hecho, bueno, ahora que hace poco salió una información sobre la famosa señal WOW, la famosa señal que captó un telescopio del proyecto SETI de búsqueda de inteligencia. Los años 70, ¿verdad? Sí, en los 70, creo recordar que en el 72 o 74, no me acuerdo muy bien. Bueno, no está claro de dónde vino esa señal, si puede ser una señal de procedencia
extraterrestre, una señal inteligente, es decir, todavía no está claro y se han hecho nuevos análisis con inteligencia artificial, se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Pero claro, en el fondo no dejamos de buscar un mensaje extraterrestre que nos llegue en ondas de radio, ¿no? ¿Y por qué los extraterrestres tienen que comunicarse con ondas de radio? O sea, claro. qué huevo nada. O sea, es una cosa que yo alucino con eso. Claro, es decir, es una posibilidad, pero hay otras muchas fórmulas. De hecho, lo que poca gente sabe es que se han puesto en marcha otros proyectos SETI, como el SETI óptico, por ejemplo, que lo que busca es un láser óptico como forma de comunicación de una posible civilización extraterrestre. Y hay telescopios buscando esos láseres ópticos por el universo, ¿no? Incluso hay la teoría y hay varios astrofísicos que apuntan a la creación de un SETI de neutrinos, porque consideran que esas partículas, los neutrinos, pueden contener mensajes extraterrestres de una civilización avanzada. De ese modo se aseguran que solamente una civilización con cierto grado de desarrollo tecnológico puede comprender ese mensaje. E incluso hay quien apunta que ese mensaje de una civilización extraterrestre está contenido en nuestro ADN. Y es que es un poco absurdo, como afirman algunos científicos, que es que los extraterrestres tienen que comunicarse sí o sí por ondas de radio porque es lo que nosotros conocemos. Es tan absurdo que cuando se montó la polémica de Oumuamua, que fue un objeto interestelar que entró al sistema solar, venía de fuera del sistema solar, y algunos científicos, sobre todo Avi Loeb, el presidente de astronomía de la Universidad de Harvard, dijo que para él aquello fue una nave extraterrestre. Algunos dijeron no, porque no tiene comunicación, no tiene ondas de radio. Es de las cosas más absurdas que he escuchado en mi vida. No pueden comunicarse de algún tipo de forma que nosotros no entendamos. Somos como, no entendemos, si no es como lo nuestro es lo mejor. Joan Arena. Sí, Juan G., es bastante ridículo un poco esa teoría de las ondas de radio, porque claro, para nosotras son comunes, pero ni siquiera sabemos cómo se pueden ellos comunicar, cuáles son sus sistemas, cuál es el conocimiento. Lo que sí podríamos tener claro es que, por supuesto, son civilizaciones muy, muy, muy avanzadas. Muchísimo más que nosotros, nos llevan años luz, podríamos decir. Y en ese orden de ideas, ¿por qué tendrían que comunicarse por ondas radiales? No tiene ni siquiera sentido. Pero volvemos a lo mismo, como es nuestro desconocimiento, pero además somos tan egocéntricos, creemos que ellos deberían comunicarse de esa manera con nosotros. O sea, es algo realmente absurdo que hasta risa causa, porque no tiene sentido plantear que ellos tengan que comunicarse de esa manera con nosotros. Hay que investigar y esperar y tratar de entender cuál es el método de comunicación que ellos pueden tener con nosotros. Somos tan ilusos que pensamos que una civilización que tiene una tecnología tan avanzada que le puede moverse por el universo o por un multiverso, se comunica igual que nosotros. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Miguel Pedrero en el anterior bloque de posibilidades que habría de que estas civilizaciones se comuniquen a través del universo a distancias enormes. Y hay científicos que sí tienen la mente abierta. Y la entrevista con Miguel Pedrero continúa así. Que cuando sepamos más de cómo funciona nuestro ADN y podamos ahondar más en ese aspecto, podremos encontrar algunos mensajes de procedencia extraterrestre. Quizás si nos crearon esos extraterrestres alguna civilización no humana, quizás dejaron un mensaje en ese ADN, un mensaje cuya finalidad es que comprendiéramos el sentido de nuestro origen, pero solo si logramos sobrevivir como especie y lograr cierto desarrollo tecnológico para comprender eso, y entonces podremos observar ese mensaje. Antes nos habremos cargado el planeta seguro. Sí. Pero fíjate, de lo que estábamos comentando, ¿no? Que me parece interesantísimo. El origen de la vida. Mil enigmas y mil misterios en torno al origen de la vida. Yo no sabía ese dato que uno de los dos, decodificadores del ADN humano dijo: esto es tan complejo, no del ADN, esto es tan complejo que yo creo que una inteligencia extraterrestre diseñó la vida.
porque es tremendamente complejo. Pero si hablamos de esa panespermia dirigida, o sea, la vida llega fuera del planeta, se va desarrollando, vamos teniendo 1000 formas de vida, de repente surge una que es inteligente, que yo sigo teniendo mis dudas de si esa inteligente también fue un dedo extraterrestre el que dijo, venga, voy a hacer esto un poco más inteligente, a ver qué es lo que pasa en este mundo, ¿vale? Si es dirigida y nos crearon o tenemos un creador, ojo, que a la vez fue creado, y que esto no quita que siga existiendo esa conciencia global, llámalo Dios y tal, porque somos parte de un todo, habría pruebas de que no solamente nos crearon, sino también nuestro desarrollo cultural tuvo que ver con ellos, porque tú cuando en tu libro hablas, por ejemplo, de dioses alienígenas, o por ejemplo, y la Biblia, que es el libro que más ha cambiado la humanidad, y la aparición de un señor que se llamaba Jesús de Nazaret, que es lo que más ha transformado la humanidad y nuestra mente a la hora de poder interpretar ese más allá. ¿Y si Jesús de Nazaret hubiera estado tocado por uno de esos dedos alienígenas? ¿Y si hemos tenido dioses alienígenas en la antigüedad? Yo sé que esto da para 3 podcasts, ¿vale? Pero como está en tu libro, sí quiero saber tu opinión sobre todo esto. A ver, yo parto de una base. Si hoy en día existen los contactados, personas que están en contacto con aparentemente los tripulantes de los ovnis, y tienen lugar esos encuentros previa cita, que es cuando esos supuestos comunicantes extraterrestres indican, pues en tal lugar, a tal hora, vamos a hacer una demostración de nuestra presencia y que sepáis que efectivamente estáis contactando con nosotros. Y casos de esos se han producido, y yo he sido testigo de un par de casos de ese tipo, sobre todo uno muy espectacular. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el contacto se produce. El contacto está ahí. Hoy en día, en pleno siglo XXI, también en el siglo XX. Entonces, si esto sucede hoy en día, ¿por qué no pudo ocurrir en la antigüedad? ¿Y qué eran los profetas sino otra cosa que contactados, ¿no? En este caso con los dioses, pero yo te expliqué antes que da igual las caretas del fenómeno. En el fondo yo creo que estamos hablando de lo mismo y el comportamiento es muy similar. Obviamente, hace 2000 años, pues el contacto no se iba a dar con extraterrestres, ¿no? Pero sí con los espíritus, ¿no? Esto es algo muy común desde el origen de los tiempos, y sobre todo con los dioses o con el dios de un pueblo. Por lo tanto, si esto se está dando en el siglo XXI, y se está dando, hay contactados que para mí serían los modernos profetas, porque además en muchas ocasiones a su alrededor incluso se generan grupos de seguidores e incluso cultos más o menos religiosos en algunos casos, y en el fondo estamos hablando del mismo fenómeno. Por lo tanto, ¿quién te dice que dentro de 1000 años, pues, si seguimos por aquí, pues la nueva religión no hubiese partido de un contactado con entidades extraterrestres? ¿Por qué no? Entonces, Claro para que mí, podría, y las hay, ¿eh? Y hay religiones, claro, los raelianos, por ejemplo, ¿vale? O sea, que un contactado, bueno, ¿cómo se llama este? Non siamo soli, el del italiano, que no recuerdo el nombre. Giorgio Bon Giovanni, efectivamente, han creado religiones en función de contacto con extraterrestres, sí, correcto. esos grupos de contacto, que eran grupos de contacto internacionales, al final acabaron convirtiéndose en una especie de religión. Exacto, una religión. Sí, yo me acuerdo de estar en casa de algunos miembros de este grupo, de Non Siamo Soli, que yo tenía unos cuantos amigos y sigo teniendo algunos amigos que han formado parte de ese grupo, y en sus casas, pues ahí había cuadros, imágenes, ilustraciones en las que se veía a Jesús con un traje espacial descendiendo de un platillo volante. Sí, es bueno, una reinterpretación de los textos sagrados. para que la gente lo entienda, había un señor que se llamaba Giorgio Bon Giovanni que tenía estigmas, como Jesucristo, tenía estigmas en las manos y hasta en la frente, recuerdo una cruz y demás. Pero que a la vez recibía mensajes extraterrestres. Correcto. ¿Y de esto se creó una secta y una religión? Sí.
Sí, porque además Giorgio Bon Giovanni formaba parte del grupo de Eugenio Siragusa, un contactado con extraterrestres italiano, uno de los contactados clásicos de la historia, está entre los 4 o 5 grandes contactados. Además, a su alrededor se formaron grupos de seguidores en todo el mundo, que compartían sus experiencias y recibían sus mensajes. Yo sí estoy convencido de que Eugenio Siragusa sí vivió una experiencia real de contacto, como mucha otra gente. Lo que pasa es que por circunstancias del destino, a su alrededor se creó un grupo de gente que al final hizo que esos mensajes y esas experiencias de Giorgio Bon Giovanni trascendieran incluso su Sicilia natal. Él era italiano, era siciliano. Y bueno, y uno de los seguidores de Eugenio Siragusa era Giorgio Bon Giovanni. Claro, hay un momento en el que todo ese culto vinculado a Eugenio Siragusa, que empieza como un caso de encuentro cercano con un ovni, una mañana en la que él iba a trabajar, como muchos otros casos de encuentros cercanos, eso deriva en un caso de contacto e incluso en un contacto físico que tiene lugar en el volcán Etna, en Italia. Allí tiene lugar el primer contacto físico de Siragusa con estos tripulantes de estos platillos volantes, de estas supuestas naves extraterrestres, ¿no? Y a partir de ahí se inicia una comunicación que al final termina derivando, como en la mayoría de los casos de contactismo, hacia la cuestión religiosa sobre cuál es nuestro origen, Jesús. Es que esto es muy fuerte, ese mesianismo que tienen los contactados. Ojo, que hace que el fenómeno, aunque sea muy polémico, lo hace real, porque todos tienen ese tema mesiánico de intentar cambiar nuestra relación con el universo, que es de lo que estábamos hablando, de la conciencia humana, de la mente, de cómo nos relacionamos con todo. O sea, no es tan fácil. Claro. Y a partir de ahí, Bon Giovanni tiene una experiencia que, como digo, parte de un grupo de contacto extraterrestre que ya se acabó convirtiendo en una filosofía, en un culto, en una especie de religión en la que se mezclaban conceptos religiosos con conceptos del contacto extraterrestre y del fenómeno ovni. Pues una de las personas que formaba parte de este culto, que era una persona además muy cercana a Eugenio Siragusa, aparentemente tiene un encuentro, un contacto, pero ya no con los extraterrestres, sino con la Virgen. Y a partir de ahí, que este es Giorgio Bon Giovanni, a partir de ahí surgen los estigmas, esos tan espectaculares en los pies, en la frente, en las manos, en algunas otras partes del cuerpo también. Y al final, a su alrededor, pues a la muerte de Eugenio Siragusa, pues a su alrededor, pues se crea otro culto, otro grupo de seguidores en los que también se entremezclan los mensajes de la Virgen, los mensajes extraterrestres, las cuestiones religiosas, mensajes apocalípticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y te digo que tengo buenos amigos y gente que aprecio, que ha formado parte y a gente muy cercana a Bon Giovanni, ¿no? Y han vivido experiencias muy interesantes en compañía de Bon Giovanni. Gente que no tiene absolutamente nada que contar, o sea, nada que ganar contándome este tipo de historias, porque me estoy acordando de un caso, por ejemplo, de mi amigo Juan Martins, que es un empresario, ¿no? Ahora está jubilado, que además, por cierto, lo entrevistamos en Protagonistas de lo Insólito y compartió con nosotros todas las experiencias que vivió con Bon Giovanni, bastante alucinante, sí, e interesante. Buenísimo. Y él no tiene nada que ganar con eso, ni tenía nada que ganar. Él era un empresario que tenía sus negocios, pero luego tenía sus creencias, ¿no? Y su filosofía coincidente con la de Bon Giovanni. Y entonces, al final, él, bueno, pues desde luego, materialmente, desde el punto de vista económico, no ganó absolutamente nada, sino que perdió mucho, ¿no? Porque invirtió mucho dinero en esos viajes, en esos encuentros, ¿no? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo estoy convencido de que tanto Bon Giovanni como Eugenio Siragusa vivieron sus experiencias de contacto, pero claro, luego en el fenómeno del contacto tiene mucho que ver con el modo en el que la persona perciba ese contacto y cómo interioriza esas experiencias de contacto. Claro, cómo lo ve a nivel cultural y cómo entra en su mente, pero aquí la clave es si a lo largo de la historia lo han estado haciendo para moldear nuestra forma de entender el mundo, ojo, nuestras normas éticas, porque el cristianismo nos da normas éticas, el Islam, cuando llega Mahoma y está en el monte Gira y ve el arcángel Gabriel que le da un mensaje y demás, y todo esto, o sea,
nos están dando normas ético, morales, transformando nuestra sociedad. Y además, tú conociste exactamente igual que yo un gran personaje que había sido sacerdote, Salvador Freixedo, que nos hablaba incluso, bueno, él los veía completamente demoníacos a estos seres. Tú y yo estamos dando una visión mucho más idílica. Él los veía completamente demoníacos y hablaba incluso de que aquí lo que tenían era un zoo humano que le importábamos un carajo. ¿Tendrás razón Freixedo o a lo mejor es un poquito más término medio? Qué buena persona era Salvador Freixedo. Sí, yo lo recuerdo mucho, era muy buena. Yo compartí con Freixedo muchos momentos y sobre todo era alguien muy diferente en las distancias cortas que cuando daba una conferencia o hablaba en un medio de comunicación, que era como enormemente demente, ¿no? Incluso... Pero era buenísimo porque lo vivía, claro, lo sentía. Claro, él lo sentía, lo vivía y todo lo expresaba de forma muy vehemente. Pero luego en las distancias cortas, pues te encuentras con una persona que no es así para nada, que es un tipo enormemente tímido, respetuoso al máximo, afable, agradable, tranquilo. Afable, muy agradable, muy buena persona y, como digo, incluso muy tímido en las distancias cortas y que sobre todo hacía gala de una cultura. No es que hiciera gala porque no presumía de ello, ¿no? Pero era un hombre del Renacimiento. Yo me acuerdo que escribió un libro quizás uno muy desconocido, en gallego, que es un idioma que se habla en una región que se llama Galicia, en el noroeste de la península ibérica. No sabía que Freixedo había escrito en gallego. Sí. Además, el libro se titulaba Un galego llamado Cristóbal Colón. Un gallego llamado Cristóbal Colón, porque él defendía esa hipótesis, ¿no? Pero lo escribió en un gallego propio, porque él decía que el gallego oficial había pervertido ciertas expresiones y ciertas palabras del gallego para amoldarlo a un lenguaje formal, ¿no? Entonces, él escribió un libro en gallego utilizando lo que él decía que debía ser el gallego correcto, y al final del libro había un glosario de términos, ¿no? Pues el gallego que le enseñó su madre, que era el que había que usarse y no el de la academia. Sí, algo así defendía, ¿no? Pero bueno, quiero decir, alguien que haga eso es enormemente particular, ¿no? Y muy culto. Y muy culto, ¿no? Y con una cultura brutal, pues claro, hay que entender que Salvador Freixedo era teólogo, tenía no sé cuántas carreras, por supuesto sabía latín, griego, hablaba no sé cuántos idiomas, es decir, es un hombre que podía hablar de literatura, de pintura, de filosofía, no solo de ovnis, ¿no? Porque era muy conocido por su visión del fenómeno ovni. Bueno, en América Latina me siguen preguntando por él y ya verán los comentarios del podcast en YouTube hablando de Freixedo. O sea, aquí en América Latina lo amaban y lo aman. Sí, ¿vale? Sí. ¿Qué opinas de esa visión suya de Freixedo, entonces, de ese zoo humano? ¿O tú lo ves, no lo sé, dame tu versión, o tú lo ves no, como estamos diciendo, pues estos seres llegan, porque nos dan códigos éticos, morales, códigos de conducta, aunque Salvador Freixedo, ya te digo, lo veía muy oscuro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tan oscuro como Freixedo o entre claro oscuro? Bueno, Salvador Freixedo fue el primero en apuntar a que detrás del fenómeno ovni había otra cosa, ¿no? Que no eran extraterrestres que nos visitaban, ¿no? Correcto, y empezó a meter los fenómenos religiosos ahí. Claro. Empezó a comparar lo que era el fenómeno ovni con el fenómeno religioso, no solamente del cristianismo, sino de otras muchas religiones, ¿no? Y él llegó a la conclusión de lo que hablábamos nosotros antes, que se trataba exactamente del mismo fenómeno adaptado a otras culturas y a otras épocas, que ahora se presentan como extraterrestres, antes como dioses, brujas, guías de no sé qué, pero que en el fondo estamos hablando del mismo fenómeno y desde su punto de vista de las mismas entidades, ¿no? Y que indudablemente nos manipulaban y nos manipulan. Esa era su visión. Yo en esto solamente tengo que decir una cuestión. A mí me interesa el fenómeno del contactismo y sobre todo eso que se ha dado en llamar encuentros previa cita por una razón fundamental. Porque si hay algo, sea lo que sea, que es capaz de interaccionar con las mentes de unas personas para que se dirijan a un monte, a una montaña, y allí se presenten una serie de objetos voladores, si hay una inteligencia que tiene la capacidad de interactuar, me da igual de qué estemos hablando, si es la conciencia global, si son extraterrestres, si son espíritus, si son seres de universos paralelos, me da igual.
Pero si hay algo, sea lo que sea, que tiene la capacidad de hacer eso, agárrate, porque la historia de la humanidad ya no es como nos lo han contado, porque hay algo que tendría la capacidad de interactuar con la mente humana de cualquier persona, incluso de grandes grupos de población, e incluso iluminar pensamientos, filosofías o visiones del mundo en esas personas y no dejar rastro de ello, porque si una cosa, digamos, tan poco trascendente como que unas personas acudan a un monte a ver la aparición de unos ovnis, si hay algo que tiene la capacidad de generar eso, imagínate la capacidad que tiene para generar cambios sociales, estructurales, culturales, el surgimiento de ideas. Es decir, podría manipular toda la existencia humana sin dejar ni un solo rastro de esa manipulación. Tendría la capacidad de interactuar con nuestras mentes sin dejar ningún rastro de esa manipulación. Por lo tanto, estamos hablando de algo sumamente fascinante y trascendente, no por el hecho de que yo acuda con un grupo de personas a un monte y aparezcan una serie de objetos voladores sobre nuestras cabezas, ¿no? Que eso puede ser importante e impactante para nosotros, pero para el común de los mortales pues no supone nada, ¿no? Pero para mí la trascendencia es la implicación que tiene esa experiencia, porque la implicación o las implicaciones que conlleva esa experiencia es absolutamente brutal. No, y tú fíjate, con haber influido de esta forma en la vida de 4 personas, Abraham, Jesucristo, Buda y Mahoma, con solo 4 transforma radicalmente la historia de la humanidad, transforma radicalmente la sociedad de todo el planeta. Ojo, que creas conflictos por religión, que creas códigos de ética que hacen que unos países vayan a avanzar más que otros, y van a ser más desarrollados que otros. O sea, solamente con influir en 4 personas. Y además yo estoy convencido de que los señores estos que van en estas naves, que JJ Benítez los llama mis primos, son capaces de manejar el espacio y el tiempo, pueden saber qué va a suceder en el futuro, pueden viajar hacia el pasado, pueden hacer cosas que nuestra mente todavía no es capaz de entender, pero que yo creo que es algo que está ahí. Entonces a mí me parece magnífico esa visión que tú haces aquí en tu libro, y además no solamente no estamos solos, sino que esa otra parte de la realidad y tener contacto con esa otra parte de la realidad hace que vea la historia, la humanidad y todo absolutamente de una forma radicalmente distinta. Miguel Pedrero, pues estamos llegando ya aquí al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sabía que estabas ocupado y tal. Y me gustaría saber tu conclusión, tu cierre, ¿hacia dónde camina esto? ¿Volverán a aparecerse estos dioses? ¿O estamos en la época ahora ya de nuestra conciencia humana? Nos han dado el mensaje, nos han dado unos códigos y cada uno que escoja lo que quiera. Bueno, creo que estamos en una época de cambios absolutos y de aperturismo brutal por parte de la academia, incluso por parte de los ejércitos, a este tipo de fenómenos. Todavía queda mucho por avanzar, ¿no? A mí me causa gracia algunos de los informes de este grupo de investigación OVNI dentro del Pentágono y esas audiencias en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, porque yo siempre digo que están en primero de ufología, ¿no? Todavía tienen esa percepción de los ovnis como naves interplanetarias que nos visitan. Porque van precisamente eso, a analizar los vídeos, tal, que es la leche, pero no se meten en lo que hay detrás del fenómeno. Bueno, algunos sí, creo que Luis Elizondo, por ejemplo, algunos sí, ya se está metiendo en el sentido de decir, cuidado, que esto afecta a nuestra mente y esto es mucho más complejo. Claro, pero yo creo que estamos en una época de aperturismo y también estamos en una época muy peligrosa, de grandes cambios, ¿no? Cuando un sistema no acaba de morir y otro no acaba de nacer. Yo creo que estamos en ese ínterin, ¿no? Cuando uno está muriendo pero no se muere y otro a la vez está naciendo, ¿no? Y por eso vivimos en una época tan compleja, tan complicada, donde estamos viendo fenómenos de la realidad o elementos de la realidad, informaciones que nunca nos pensaríamos ver, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Y hablo de la política, de las guerras, de los cambios sociales, no sé, es algo, todo está como muy enmarañado, ¿no? Es decir,
en el pasado todo estaba muy claro, ¿no? Había dos bloques, el bloque occidental, el telón de acero, y cada uno tenía su visión del mundo, ¿no? Hoy en día ya todo es un lío muy complejo de intereses económicos, políticos, corporativos, de filosofías, de visiones del mundo, de ideologías, es todo mucho más complejo. Antes estaban las cosas más claras, ¿no? Nosotros estamos aquí, los otros están aquí, ellos piensan una cosa, yo soy de este o soy de este, y esta es mi visión del mundo, o es esta, ¿no? Ahora ya, un caos. Nada, pues entonces tomémonos esta época del mundo. Bueno, básicamente estamos en un cambio de era, estamos en la era de Acuario, acaba de comenzar Acuario y esto es como cuando comenzó Piscis, grandes cambios que van a transformar la humanidad. El otro día hicimos un programa, un podcast sobre esto. Miguel Pedrero, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría con nosotros. Recomendadísimo el libro Conocimiento Prohibido, repito, lo tenéis en Amazon. Lo podéis encontrar fácilmente en toda América Latina si ponéis Miguel Pedrero Conocimiento Prohibido, y el podcast de Miguel Testigos de lo Insólito. Amigo, un fuerte abrazo y que tengas feliz noche allí por Madrid. Pues a ti, Juanje, un abrazo. La verdad que disfruto muchísimo cuando entrevisto a Miguel Pedrero. Para mí tiene los mejores libros de conspiración que hay en español, y me está sintiendo Joan Arenas porque es verdad. Y luego se venden muchísimo los de Daniel Stulin, que básicamente es el loro de Putin, y otros, y en cambio los de Miguel no, porque los de Miguel, en vez de hablar de esa geopolítica podrida, se meten mucho más a fondo en temas que creo que nos afectan más como seres humanos, como este caso. O sea, no solamente no tenemos claro cuáles son los límites de la realidad, no tenemos claro ni siquiera cuál es el origen de la vida. Sí, Juanje. Primero, los libros de Miguel Pedrero son una maravilla, que los conocí gracias a ti. Escribe de una manera sensacional y sobre todo muy sencilla, porque muchas veces todos esos temas de conspiración, todas estas tejemanejes que nos meten como sociedad, pues son en últimas un poco difícil de hilar, pero Miguel lo hace muy bien, y allí es cuando uno se apasiona tanto leyendo los libros de Miguel, que realmente son fabulosos. Y en última, estas historias como la que nos contaba hoy, encontrar, por ejemplo, eso que estaba diciendo Juanje, Miguel en medio de la entrevista, de estos rayos que se están creando, no tenía ni la menor idea de esto, ¿no? Entonces, cómo esas investigaciones que hacen nos llevan también a abrir la cabeza, a abrir nuestras ideas a otras posibilidades y a pensar que definitivamente la teoría que nos venden o lo que nos venden diariamente, pues es la teoría oficial, pero detrás de eso hay un montón de cosas por escarbar y por descubrir, sobre todo. Claro, es que libros como este, Conocimiento Prohibido, digamos que torpedea directamente las bases de nuestra civilización, que es todo muy bonito. Antes teníamos una civilización que se basaba simplemente en lo que decía la Iglesia. Lo que decía la Iglesia, la vida, Dios creó el universo, bla, 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 bla. Luego pasamos a la ciencia. Luego llegan los ciencinazis, como les llamo yo, que ya no se puede hablar nada más que de lo que dicen ellos, ¿no? Pero lo bueno de los libros de Miguel es que coge esos testimonios de otros científicos que nos dicen, ojo, a ver, a ver que esto no es tan fácil, ¿eh? Que existen posibilidades y teorías que nos hablan de que somos parte de una realidad multidimensional, que somos parte de una realidad que es parte además de un multiverso. Y en esa realidad, ojo, que es de la que nos hablaban también los antiguos chamanes y todo esto, nuestro alma puede llegar a viajar a través del tiempo. Nuestro alma puede viajar de universo en universo. El origen de la vida es posible que sea fruto del trabajo de seres de otros universos o de parte de esas multidimensiones. Entonces, creo que eso lo que hace no solamente es abrirnos la mente, sino abrir nuestro corazón y nuestra alma a otras posibilidades que lo que hacen es unirnos más con este universo lleno de misterio. Estamos llegando ya al final del programa. Joan Arenas, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, tu canal de YouTube, Ventana al Misterio, ahí tienes el micro.
Juanje, pues un placer compartir contigo nuevamente estos espacios y por supuesto escuchar después de tanto tiempo a Miguel Pedrero, que insisto es un crack en sus investigaciones y en sus libros. Y pues nada, creo que mi conclusión es básicamente lo de siempre: no nos podemos quedar con las teorías oficiales, hay que ahondar, hay que escuchar, hay que investigar otras teorías, hay que tener múltiples posibilidades para luego escoger, elegir y sobre todo para ser críticos con este mundo en el cual vivimos. Muchísimas gracias, amiga. No sabes lo que disfruto trabajando otra vez contigo, y espero que no sea solamente un mes, sino que sea muchísimo tiempo más. Y lo que os comentaba Joana y lo que hemos visto a través de esta entrevista, creo que es bueno abrir nuestro alma, abrir nuestra mente a un universo de posibilidades. Unas posibilidades que lo que hacen es también remover nuestro alma y ponerla en conexión con el pasado, cuando los chamanes escuchaban el susurro del bosque y eran capaces de oír el alma de las plantas, el alma que nos rodeaba, poner nuestro alma en contacto con la luz del universo, un universo donde hay ángeles y también hay sombras, también hay demonios, un universo mucho más complejo que al menos a mí, cuando me lo explican de esta forma, se me hace mucho más entretenido, más ameno, más divertido y mucho más mágico. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.